Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estudiar un tema complementario a el ordenamiento jurídico, puesto que vamos a conversar sobre la primera característica de este, es decir, la unidad del ordenamiento jurídico. Tenemos que pensar que en la actualidad existen muchísimas fuentes de producción del derecho, dentro de las cuales podemos nombrar a algunos, como por ejemplo el órgano judicial, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, las municipalidades y en general a la administración pública, existiendo todavía muchísimas más, como la posibilidad que tenemos los privados de realizar actos jurídicos reconocidos, como por ejemplo un contrato. Todas estas fuentes del derecho vienen a conformar lo que nosotros conocemos como el ordenamiento jurídico, porque cada uno de ellos vienen a estructurarse de una manera tan organizada y sistematizada que le dan forma, así como prácticamente estos jóvenes convocaban a Capitán Planeta. Creo que ya usar esta caricatura de ejemplo me hace sentir un poco chavarruco, como le dicen actualmente, pero espero que ustedes puedan comprender el ejemplo que estamos utilizando. Y como ya se habrán dado cuenta, esta caricatura es un poquito viejita, entonces van a disculpar el Ultra HD 4K de estas imágenes, pero si no la han visto, los invito a que la conozcan para comprender mejor estos ejemplos. Y si no, de todos modos, aquí vamos a comprender qué es el ordenamiento jurídico y cuál es su característica de unidad. Entonces, nos preguntamos en primer lugar, ¿dónde descansa actualmente la unidad del ordenamiento jurídico? Tenemos que recordar un poco qué fue lo que dijeron los racionalistas franceses. En un video anterior lo tocamos, pero no, esos franceses no. Sino más bien nos referimos a este tipo de franceses cuando ellos prácticamente tenían esta postura de pensamiento conocida como el justnaturalismo racionalista, donde teníamos que el Parlamento era el único órgano del Estado con la capacidad de emitir normas jurídicas que en ese entonces se reducían a la ley. Por lo tanto, en esa época el ordenamiento jurídico se consideraba unitario porque provenía de una misma fuente de producción, la única, que era el Parlamento, y que a la vez se consideraba también como la única manifestación de soberanía, dado que no le correspondía al pueblo, sino al Parlamento mismo. Pero como ya vimos con el ejemplo del inicio, con los jóvenes convocando a Capitán Planeta, nos damos cuenta que las fuentes de producción hoy en día son muchísimas. No solamente dependen de la Asamblea Legislativa o Parlamento, sino que hay otros montones más. Entonces, si es así, y tenemos a un montón de fuentes, y todos estos productores de normas jurídicas pueden crear normas, entonces, ¿dónde descansa actualmente la unidad del ordenamiento jurídico? Y también podemos preguntarnos, ¿será que hoy en día podemos considerar que el ordenamiento jurídico todavía es unitario? Vamos a responder todo esto en este video. Primero, para poder comprender bien esto, es importante que demos un paso atrás y escuchemos lo que dice nuestro pequeño amigo al respecto. Para comprender la unidad del ordenamiento jurídico, reconociendo que existen múltiples fuentes de producción normativa, necesitamos entender primero qué es la seguridad jurídica. Wow, aquí comenzamos viendo el primer punto, y es que el ordenamiento jurídico debe de tener una característica muy esencial, que es brindar seguridad jurídica para los ciudadanos que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque básicamente, para poder responder primero cuál es la base de la unidad del ordenamiento jurídico, hay que comprender cuál es la utilidad de que el ordenamiento jurídico
sea unitario hoy en día y no solamente para la época de los racionalistas franceses. Porque si no tuviéramos unidad en el ordenamiento jurídico, no existiría seguridad jurídica y básicamente lo que tocaría es que cada uno de estos productores de normas se tuvieran que reunir cada vez que van a emitir una norma y me imagino un escenario algo como este. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. Sí sabes, ¿verdad? Sí sé. Ok. Yo pasé con 10 matemáticas. Ok. Y creo que eso no pasa hoy en día. Sin duda, el proceso de formación de algunas normas, como por ejemplo las leyes, requiere la participación de diferentes órganos, pero no en todos los casos es que esto va a ocurrir, y mucho menos, por ejemplo, que veamos a una municipalidad que cada vez que va a emitir una ordenanza tenga que reunirse con los demás órganos del Estado, sino que conoce sus atribuciones y por lo tanto sabe qué tipo de normas producir. Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos ir comprendiendo que la seguridad jurídica tiene que ser algo que necesariamente debe estar inmerso en todo el ordenamiento jurídico y la verdad es que ahí está, aunque nosotros ni siquiera lo veamos. ¿Por qué? Porque respecto con la unidad del ordenamiento jurídico, podemos considerar que esta seguridad o certeza jurídica se refiere a la seguridad, y valga la redundancia, o certeza que tenemos de que existe un derecho aplicable y que esas normas que pretendemos aplicar efectivamente pertenecen a un ordenamiento jurídico organizado y sistematizado, sin importar la cantidad de normas que existan o la pluralidad de centros o fuentes de producción como los que acabamos de ver en los ejemplos. Porque si no hay seguridad jurídica, básicamente no tendríamos esa certeza de encontrar que una norma jurídica es aplicable para el caso que queremos resolver y nos encontraríamos con grandes vacíos, que ese también es un tema de otra característica del ordenamiento jurídico que veremos en otra ocasión. Algunas de las amenazas que podemos encontrar es, por ejemplo, la hipertrofia normativa, en donde existe una excesiva cantidad de producción de normas y que cada ente productor no conoce sus facultades, por lo cual podemos tener básicamente una gran redundancia. Esto puede generar cierta preocupación porque al final de cuentas dificulta encontrar el derecho aplicable y por supuesto resolver el problema que tenemos en la actualidad. Otro ejemplo es la inflación normativa. Y es que la inflación, así como ocurre con las monedas, puede existir con el caso de las normas, que se emiten tantas que van perdiendo su positividad y van dificultando así el que puedan aplicarse o respetarse desde una perspectiva voluntaria o espontánea de las personas y por lo tanto van quedando poco a poco en el olvido. Otro gran problema es el aluvión normativo y es que una emisión excesiva de normas viene a dificultar también su aplicación, tanto así como, por ejemplo, lo que conocemos como burocracia, que para hacer un trámite frente a la administración pública cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas normas que en cierta medida son innecesarias y necesitamos sin duda una mejora regulatoria. Pero sin importar las diferencias teóricas que puedan existir entre estos ejemplos, el problema siempre viene a ser el mismo y es que un exceso de producción normativa y a la vez que este puede ser disparejo, generarían entonces conflictos para aplicar el derecho. Por eso es necesario que el ordenamiento jurídico cuente con la característica de unidad para darnos a nosotros la certeza de que sí habrán normas jurídicas y que serán fáciles de aplicar. Entonces, comprendiendo esto, podemos confirmar que por seguridad jurídica, hoy en día, en la actualidad, necesitamos que exista unidad y esta se logra cuando el ordenamiento cuenta con una norma fundamental a la cual pueden dirigirse, ya sea de forma directa o indirecta, todas las demás normas. Que visto ya en la práctica es que
básicamente todos esos productores de normas puedan ir a esta especie de norma fundamental como un manual, identificar cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus competencias y a raíz de ahí emitir las normas jurídicas encaminadas en un mismo fin y sentido. ¿Cuál es la norma fundamental que da unidad al ordenamiento jurídico en El Salvador? La respuesta es bien sencilla y es la Constitución de la República, porque esta es la norma suprema, la que rige absolutamente todas las demás normas y, por supuesto, a todos los emisores de las normas. ¿Cómo? Pues estableciendo condiciones formales y materiales de validez, que más adelante vamos a ahondar en qué consiste esto. Y también viene a establecer el principio de regularidad jurídica, que básicamente consiste en que viene a establecer una jerarquía entre las normas y por lo tanto el productor de las normas tiene que obedecer a las normas superiores para emitir las normas inferiores. Esto por lo general lo podemos ejemplificar de una manera bastante peculiar, ya que mediante la unidad, al establecerse esta jerarquía, se crean lo que conocemos como cadenas de validez en el ordenamiento jurídico. Y así es, básicamente como una cadena que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque cada uno de los eslabones es prácticamente una norma jurídica o una fuente del derecho, que depende entonces una norma inferior de la superior. Para comenzar entonces a analizar esto, veamos. El primer eslabón debe necesariamente ser la Constitución de la República, porque para que haya unidad, esta debe de sostener a todo el ordenamiento jurídico. Y al sostener así, de esta manera, de eslabón tras eslabón, sabemos que la norma inferior depende de la norma superior. Abajo, en la caja de la descripción de este video, les dejo una herramienta interactiva de Genially para que puedan conocer ustedes mejor el orden jerárquico de las normas de El Salvador, que por supuesto también estaremos abordando más detalle en otro video al respecto. Pero por el momento vamos a analizar estas y comprender cuál es su jerarquía. Así es que los invito a que puedan darle una pequeña leída para continuar estudiando esto. Bien, vamos entonces con esta idea a resolver, por supuesto, un ejemplo práctico para que sepamos cómo sirve esto en la realidad. Vamos a hacer un ejemplo hipotético. Vamos a suponer entonces que tenemos en el primer eslabón, como habíamos dicho, a la Constitución de la República. Y en la Constitución encontramos que expresamente se prohíbe tanto la regulación como la imposición de la pena de muerte en el país. Entonces, a raíz de esto, como consecuencia, es que tenemos que en la ley, siendo jerárquicamente inferior y sometida a la Constitución, esta obedece a través de la Asamblea Legislativa que la emite de no imponer una pena de muerte por ningún delito. Hasta ahí vamos entonces súper bien. Pero ¿qué ocurre? Resulta que viene un reglamento, que en este caso puede ser emitido por el órgano ejecutivo de El Salvador, y aquí es donde entra ya el ejemplo hipotético, que viene a establecer una pena de muerte. No solamente esto es contrario a la ley y la Constitución, porque en primer lugar, las penas y los delitos solo pueden ser creados por ley, por la Asamblea Legislativa, porque así lo determina la Constitución, sino que además viene a establecer, pues, precisamente que una persona debe de perder la vida por haber realizado X comportamiento. Y luego tenemos en el ejemplo hipotético un cuarto eslabón que se pasa todavía más y dice, mire, fíjense que como en el reglamento dice que se puede imponer una pena de muerte, yo como juez
emite una sentencia imponiendo la pena de muerte de forma individualizada a una persona en específico. La unidad del ordenamiento jurídico viene aquí a entrar en juego para algo sumamente importante en torno a la conformación de las cadenas de validez, porque notamos entonces aquí la existencia de una contradicción bastante clara del reglamento y esta sentencia con lo que establece principalmente la Constitución y luego la ley. Entonces, debido a la seguridad jurídica que nos da la unidad del ordenamiento jurídico, ¿cuál es la consecuencia lógica de que exista esto? Voy a darle unos minutos para que ustedes puedan resolverlo por sí mismos. Los invito a que puedan dejar sus respuestas, por ejemplo, en los comentarios de este video para que podamos conversar y generar un debate. Y después de eso, podamos resolverlo aquí todos juntos. Así que pueden pausar el video. Bien, si ya regresaron y ya intentaron resolverlo por ustedes mismos, vamos a ver la respuesta juntos. Y es que, efectivamente, al existir esta contradicción, la consecuencia que trae la unidad del ordenamiento jurídico la podemos dramatizar de esta forma, llamando a nuestra amiga Sacián para que pueda resolverlo. Veamos qué nos dice. ¡Qué tremendas referencias! Veamos entonces, lo que ocurre es precisamente lo que nosotros en El Salvador conocemos que es una inconstitucionalidad, debido a que el reglamento iba en contra de la Constitución y por ende también de la ley. Lo que generamos es un rompimiento de esta cadena de validez que la Sala de lo Constitucional o un juez, por ejemplo, al inaplicar la norma jurídica, y específicamente en este ejemplo nos vamos a quedar con que la sala declara inconstitucional el reglamento, hace que se rompa esta cadena de validez y por conexión, tanto el reglamento que teníamos aquí como la sentencia se van expulsadas del ordenamiento jurídico y son así desechadas. ¿Por qué? Porque no están conforme con la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque aquí logramos notar que siendo la Constitución la norma suprema, es precisamente esta ley fundamental a la cual todos los productores deben de remitirse directa o indirectamente para crear sus normativas y llevar todos entonces una misma línea de esta cadena vertical. En la parte de tanto de los comentarios como de la descripción del video, les voy a dejar un ejemplo real que ocurrió en 2020, en donde la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales varios decretos legislativos y por conexión algunos decretos ejecutivos que son inferiores a la ley, precisamente aplicando esta lógica de las cadenas de validez. ¿Por qué? Porque en el 2020 se emitieron estas leyes a razón de imponer ciertas medidas para resguardar a las personas frente a la pandemia, pero no se respetaron los parámetros constitucionales para hacerlo. Si bien el motivo por el cual existieron pudiera ser algo bueno, pero no se respetó la normativa que establece la Constitución y que obviamente es tan esencial en el Estado de Derecho salvadoreño. Así es que les invito a que puedan también darle una lectura para comprender ya también en la realidad cómo se ha aplicado esto y ver su utilidad aún más en la práctica. Entonces, como seguridad, sabemos que si la Constitución prohíbe la pena de muerte, también ustedes tengan la certeza que jamás en El Salvador va a poder establecerse y desarrollarse tal pena sin que la Constitución sea reformada primero. Bien, con eso entonces pasamos a ver el otro aspecto que mencionamos, y es que la unidad del ordenamiento jurídico viene a establecer límites de una fuente superior del derecho para todas las demás que son inferiores.
¿Y cómo? Pues básicamente esto también lo tenemos que comprender en que la norma inferior se ve limitada a lo establecido en la norma superior. Por consiguiente, el creador de la norma inferior se limita a lo que dice la norma superior. ¿Cuáles son estos límites? Pues básicamente son dos. Los que son relativos al contenido de las normas que se van a emitir, que se conocen como límites materiales, y los relativos a la forma, es decir, a los procedimientos que se siguen para crear las normas jurídicas. Por eso se les conoce como límites formales. ¿Y en qué consisten cada uno de ellos? Pues bien, los límites materiales pueden ser positivos o negativos. Los positivos son un mandato de ordenar, es decir, por ejemplo, la Constitución de la República le ordena a la Asamblea Legislativa emitir una ley para regular un tema en específico, es decir, una materia determinada. ¿Cuáles son los negativos? Pues por contrario sensu, es una prohibición de ordenar, es decir, la Constitución, por ejemplo, le limita a la Asamblea Legislativa que no puede emitir leyes que limiten o que regulen ciertas materias, sino dentro de los parámetros que ésta establece. Aquí es bien curioso porque en los límites materiales negativos podemos encontrar dos variantes. Y es que lo podemos encontrar de una forma expresa, cuando le dice está prohibido que emita normativa en este tema, o también tácita, cuando la Constitución reconoce libertades. En ese sentido, cuando establece la Constitución los derechos y las garantías fundamentales de las personas y no establece los límites para regular esto, a la vez tácitamente está estableciendo la negativa para que otros órganos limiten inconstitucionalmente tales derechos. Ahora bien, los límites relativos a la forma o formales. Estos, como ya dijimos, se refieren precisamente a los pasos que deben de seguirse para emitir las normas jurídicas. Así, el productor de la norma sabe cuál es el procedimiento que debe de seguir y también, si la norma no sigue estos pasos en su creación, puede ser declarada también inconstitucional. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto en la práctica? Como siempre, traigo un ejemplo para que lo podamos desarrollar. Y sí, antes de que ustedes me vayan a decir, uy, qué bárbaro, mucho texto. Es la idea que esto primero ustedes lo puedan resolver solos. Así es que los invito a que precisamente en este momento puedan también dedicar unos minutos a leer estos artículos y después de haberlos leído puedan pausar el video y logren determinar qué tipo de límites materiales y formales encuentran en estas disposiciones, todas de la Constitución de la República de El Salvador. Pueden dejar también sus comentarios abajo y, por supuesto, una vez que hayan intentado resolverlo por ustedes mismos, los invito a regresar aquí para que lo podamos ver todos juntos. Muy bien. Vamos entonces a resolver. Y es que tenemos que notar que en el primer artículo, que es el artículo 6, inciso primero de la Constitución, dice lo siguiente: toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Veamos. Aquí encontramos un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todas las personas tenemos esta libertad garantizada de expresar y difundir libremente nuestros pensamientos. Pero, ya entonces van agarrando ahí la idea, luego dice, el ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución. ¿Qué significa esto entonces? ¿Hay acaso aquí un límite? Pues sí, encontramos que existen límites materiales negativos. ¿Por qué? En primer lugar, porque hablamos de que se está estableciendo una libertad y esta libertad no puede entonces tácitamente, nos dice la Constitución, venir a ser limitada, sino para los casos en que se trate de que esta libertad lo que provoque es
una subversión al orden público o que lesione la moral y el honor de alguna persona o de otra entidad. Y también vemos un límite material negativo expreso, pues dice que el ejercicio del derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución. Entonces, básicamente la Constitución le dice Asamblea Legislativa, órgano ejecutivo, por ejemplo, usted no puede limitar el derecho a que las personas se manifiesten en las calles para poder así expresar libremente sus pensamientos. ¿Por qué? Porque yo, Constitución de la República, se lo prohíbo. Y así vemos que estos creadores de normas no pueden emitir normas en contravención de esto. Y por eso lo clasificamos como límites materiales negativos. Y vemos cuál es la importancia. Pues precisamente ese ejemplo que desarrollamos. En el segundo artículo que tenemos acá es el 135, inciso primero, siempre de la Constitución. Y vean, dice: todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República. Disculpen las que faltan las tildes. Lo copié y pegué textual de la Constitución. Y si éste no tuviera objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Hay acaso alguna disposición que determine cuál es el contenido que debe de tener una ley, o que prohíba a la vez cuál es el contenido de la ley? Pues no. Simple y sencillamente estamos viendo los pasos que deben de seguirse para emitir la ley. Y estos son algunos de ellos, no son todos. Por lo tanto, podemos determinar que existe aquí un límite formal, porque simple y sencillamente determina la forma en que se crea una norma jurídica, en este caso, la fuente del derecho específica de la ley. Y por último, tenemos el artículo 219, inciso segundo, y dice: la ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración, las promociones y ascensos con base en mérito y aptitud, los traslados, suspensiones y cesantías, los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten. Asimismo, garantizará a los empleados públicos a la estabilidad en el cargo. Entonces, veamos qué curioso aquí, porque encontramos precisamente un mandato que la Constitución le está dando a la Asamblea Legislativa de regular el servicio civil, y que esa regulación debe de contener todos estos aspectos. Lastimosamente todavía no se ha cumplido. La Constitución es de 1983. El servicio civil está regulado a través de una ley de servicio civil de 1961 que no logró cumplir con todos estos parámetros constitucionales. Entonces, sí, digamos que sigue vigente esta obligación, que la Asamblea Legislativa debe de emitir una legislación adecuada para regular todos estos elementos. Por lo tanto, encontramos este mandato de ordenar que se traduce en un límite material positivo. Pero, ojo, eso no es todo. Si ustedes lo lograron resolver bien, tienen que haber notado que en esta parte final hay un bono que tenían que resolver también ustedes. Y es que dice: asimismo garantizará a los empleados públicos a la estabilidad en el cargo. ¿Qué significa esto? Que en la ley que debe de regular el servicio civil no puede venir a establecer normativas en detrimento de la estabilidad en el cargo de los empleados públicos, sino que tiene que garantizarse. Al establecerse esta garantía constitucional, vemos entonces un límite material negativo, porque le prohíbe regular algo que vaya en detrimento de la estabilidad en el cargo de los empleados públicos. Y muy bien, con esto finalizamos entonces de estudiar el ordenamiento jurídico específicamente en su característica de unidad, por lo cual podemos concluir que el ordenamiento jurídico salvadoreño cuenta con la característica de unidad hoy en día, no exactamente igual que como lo percibieron los racionalistas franceses, en cuanto que para ellos era unitario porque provenía de una única fuente, sino porque ahora existe una norma jurídica fundamental, suprema,
a la cual todos los productores de normas y por consiguiente las normas inferiores pueden y deben someterse a esta dirigiéndose a ella de forma directa o indirecta para su proceso de formación y determinar el contenido que éstas pueden desarrollar, dándonos así la seguridad jurídica de que las normas que encontremos pertenecen a un ordenamiento sistematizado, ordenado, como su nombre lo indica, y, por supuesto, aplicable para resolver los casos de nuestra vida cotidiana. Así es que con eso me despido en esta ocasión y los invito siempre a poder dejar su like y suscribirse a este canal para poder estar pendientes siempre de todo el contenido que vamos a estar subiendo semana con semana. Muchísimas gracias. Les dejo siempre aquí otros videos que pueden ser de su interés y nos vemos en la próxima ocasión.